de Benito Pérez Galdós. Capítulo 5. Aquella noche no durmió Villamil ni un cuarto de hora seguido. Se aletargaba un instante, pero la idea de la combinación próxima, el criterio pesimista que se había impuesto, poniéndose en lo peor y esperando lo malo para que viniese lo bueno, le sembraban de espinas el lecho. Desvelándole apenas cerraba los ojos. Cuando su mujer volvió del teatro, Villamil habló con ella algunas palabras extraordinariamente desconsoladoras. Ello fue algo referente a la dificultad de allegar provisiones para el día siguiente, pues no había en la casa ninguna especie de moneda, ni tampoco materia hipotecable. El crédito estaba agotado, y apuradas también la generosidad y paciencia de los amigos. Aunque afectaba serenidad y esperanza, doña Pura estaba muy intranquila, y también pasó la noche en claro, haciendo cálculos para el día siguiente, que tan pavoroso y adusto se anunciaba. Ya no se atrevía a mandar traer géneros a crédito de ningún establecimiento, porque todo era malas caras, grosería, desconsideración. Y no pasaba día sin que un tendero exigente y descortés armase un cisco en la misma puerta del cuarto segundo. ¡Empeñar! La mente de la señora hizo rápida síntesis de todas las prendas útiles que estaban condenadas al ostracismo: alhajas, capas, mantas, abrigos. Se había llegado al máximum de emisión, digámoslo así, en esta materia, y no había forma humana de desabrigarse más de lo que ya lo estaba toda la familia. Una pignoración en grande escala se había verificado el mes anterior, enero del 78, el mismo día del casamiento de don Alfonso con la reina Mercedes, y sin embargo, las 3 miaus no perdieron ninguna de las fiestas públicas que con aquel motivo se celebraron en Madrid. Iluminaciones, retretas, el paso de la comitiva hacia Atocha, todo lo vieron perfectamente, y de todo gozaron en los sitios mejores, abriéndose paso a codazo limpio entre las multitudes. La sala. Hipotecar algo de la sala. Esta idea causaba siempre terror y escalofríos a doña Pura, porque la sala era la parte del menaje que a su corazón interesaba más, la verdadera expresión simbólica del hogar doméstico. Poseía muebles bonitos, aunque algo anticuados, testigos del pasado esplendor de la familia Villamil. 2 entredoses negros con filetes de oro y lacas, y cubiertas de mármol, sillería de damasco, alfombra de moqueta, y unas cortinas de seda que habían comprado al regente de la audiencia de Cáceres, cuando levantó la casa por traslación. Tenía doña Pura a las tales cortinas en tanta estima como a las telas de su corazón. Y cuando el espectro de la necesidad se le aparecía y susurraba en su oído con terrible cifra el conflicto económico del día siguiente, doña Pura se estremecía de pavor, diciendo: no, no, antes las camisas que las cortinas. Desnudar los cuerpos le parecía sacrificio tolerable, pero desnudar la sala, eso nunca. Los de Villamil, a pesar de la cesantía con su grave disminución social, tenían bastantes visitas. ¿Qué dirían éstas si vieran que faltaban las cortinas de seda, admiradas y envidiadas por cuantos las veían? Doña Pura cerró los ojos, queriendo desechar la fatídica idea y dormirse, pero la sala se había metido dentro de su entrecejo y la estuvo viendo toda la noche, tan limpia, tan elegante. Ninguna de sus amigas tenía una sala igual. La alfombra estaba tan bien conservada que parecía que humanos pies no la pisaban, y era que de día la defendían con pasos de quita y pon, cuidando de limpiarla a menudo. El piano vertical, desafinado, sí, desafinadísimo,
tenía el palisandro de su caja resplandeciente. En la sillería no se veía una mota. Los entredoses relumbraban, y lo que sobre ellos había, aquel reloj dorado y sin hora, los candelabros dentro de fanales, todo estaba cuidado exquisitamente, pues las 1000 baratijas que completaban la decoración, fotografías en marcos de papel cañamazo, cajas que fueron de dulces, perritos de porcelana y una licorera de imitación de Bohemia, también lucían sin pizca de polvo. Abelarda se pasaba las horas muertas limpiando estos cachivaches y otros que no he mencionado todavía. Eran objetos de frágiles tablillas caladas, de esos que sirven de entretenimiento a los aficionados a la marquetería doméstica. Un vecino de la casa tenía maquinilla de trepar y hacía 1000 primores que regalaba a los amigos. Había cestos, estantillos, muebles diminutos, capillas góticas y chinescas pagodas. Todo muy mono, muy frágil, de mírame y no me toques, y muy difícil de limpiar. Doña Pura dio una vuelta en la cama, como queriendo variar sus lúgubres ideas con un cambio de postura. Pero entonces vio en su mente con mayor claridad las suntuosas cortinas color de amaranto, de seda riquísima, de esa seda que no se ve ya en ninguna parte. Todas las señoras que iban de visita habían de coger y palpar la incomparable tela y frotarla entre los dedos para apreciar la clase. Pero había que tomarle el peso para saber lo que era aquello. En fin, doña Pura consideraba que mandar las cortinas al monte o a la casa de préstamos era trance tan doloroso como embarcar un hijo para América. En tanto que la figura de Fra Angélico se agitaba en su angosto colchón, dormía en la alcobita de la sala, y su marido, desde que vino de Filipinas, ocupaba solo la alcoba del gabinete. Proponíase distraer y engañar su pena recordando las emociones de la ópera y lo bien que dijo el barítono aquello de rivedrai le foreste imbalsamate. Villamil, solo, insomne y calenturiento, se revolcaba en el gran camastro matrimonial, cuyo colchón de muelles tenía los ídem en lastimoso estado, los unos quebrados y hundidos, los otros estirados y en erección. El de lana, que encima estaba, no le iba en zaga, pues todo era pelmazos por aquí, vaciedades por allá, de modo que la cama habría podido figurar dignamente en las mazmorras de la Inquisición para escarmiento de herejes. El pobre cesante tenía en su lecho la expresión externa o el molde de las torturas de su alma, y así, cuando la hormiguilla del insomnio le hacía dar una vuelta, caía en profunda sima, del centro de la cual surgía como la joroba de un demonio, enorme espolón que se le clavaba en los riñones, y cuando salía de la cima, un amasijo de lana, duro y fuerte como el puño, le estropeaba las costillas. Algunas veces dormía tal cual en medio de estos accidentes, pero aquella noche la exaltación de su cerebro le agrandaba en la oscuridad las desigualdades del terreno. Ya creía que se despeñaba, quedándose con los pies en alto, ya que se balanceaba en el vértice de una eminencia, o que iba navegando hacia Filipinas con un tifón de 1000 demonios. Seamos pesimistas, era su tema. Pensemos, con todo el vigor del pensamiento, que no me van a incluir en la combinación, a ver si me sorprende la felicidad del nombramiento. No esperaré el hecho feliz, no lo espero, para que suceda. Siempre pasa lo que no se espera. Póngome en lo peor. No te colocan, pobre Ramón. Verás cómo ahora también se burlan de ti. Pero aunque estoy convencido de que no consigo nada, convencidísimo, ¿sí? Y no hay quien me apee de esto, aunque sé que mis enemigos no se apiadarán de mí,
pondré en juego todas las influencias y haré que hasta el lucero del alba le hable al ministro. Por supuesto, amigo Ramón, todo inútil. Verás cómo no te hacen maldito caso. Tú lo has de ver. Yo estoy tan convencido de ello como de que ahora es de noche, y bien puedes desechar hasta el último vislumbre de credulidad. Nada de melindres de esperanza, nada de si será o no será, nada de debilidades optimistas. No lo catas, aunque revientes. Capítulo 6. Doña Pura durmió al fin profundamente toda la madrugada y parte de la mañana. Villamil se levantó a las 8 sin haber pegado los ojos. Cuando salió de su alcoba, entre 8 y 9, después de haberse refrejado el hocico con un poco de agua fría y de pasarse el peine por la rala cabellera, nadie se había levantado aún. La estrechez en que estaban no les permitía tener criada, y entre las 3 mujeres hacían desordenadamente los menesteres de la casa. Milagros era la que guisaba. Solía madrugar más que las otras 2, pero la noche anterior se había acostado muy tarde, y cuando Villamil salió de su habitación dirigiéndose a la cocina, la cocinera no estaba aún allí. Examinó el fogón sin lumbre, la carbonera exhausta, y en la alacena que hacía de despensa vio mendrugos de pan, un envoltorio de papeles manchados de grasa que debía de contener algún resto de jamón, carne, fiambre o cosa así, un plato con pocos garbanzos, un pedazo de salchicha, un huevo y medio limón. El tigre dio un suspiro y pasó al comedor para registrar el cajón del aparador, en el cual, entre los cuchillos y las servilletas, había también pedazos de pan duro. En esto oyó rebullicio, después rumor de agua, y he aquí que aparece Milagros con su cara gatesca muy lavada, bata suelta, el pelo en sortijas enroscadas con papeles y un pañuelo blanco por la cabeza. ¿Hay chocolate?, le preguntó su cuñado sin más saludo. Hay media onza, nada más, replicó la señora, corriendo a abrir el cajón de la mesa de la cocina, donde estaba. Te lo haré enseguida. No, a mí no. Lo haces para el niño. Yo no necesito chocolate. No tengo gana. Tomaré un pedazo de pan seco y beberé encima un poco de agua. Bueno, busca por ahí. Pan no falta. También hay en la alacena un trocito de jamón. El huevo ese es para mi hermana, si te parece. Voy a encender lumbre. Haz el favor de partirme unas astillas mientras yo voy a ver si encuentro fósforos. Don Ramón, después de morder el pan, cogió el hacha y empezó a partir un madero, que era la pata de una silla vieja, dando un suspiro a cada golpe. Los estallidos de la fibra leñosa, al desgarrarse, parecían tan inherentes a la persona de Villamil como si éste se arrancase tiras palpitantes de sus secas carnes y astillas de sus pobres huesos. En tanto, Milagros armaba el templete de carbones y palitroques. ¿Y hoy se pone cocido?, preguntó a su cuñado con cierto misterio. Villamil meditó sobre aquel problema tan descarnadamente planteado. Tal vez. ¿Quién sabe?, replicó, lanzando su imaginación a lo desconocido. Esperemos a que se levante Pura. Esta era la que resolvía todos los conflictos, como persona de iniciativa, de inesperados golpes y de prontas resoluciones. Milagros era toda pasividad, modestia y obediencia. No alzaba nunca la voz, no hacía observaciones a lo que su hermana ordenaba. Trabajaba para los demás por impulso de su conciencia humilde y por hábito de subordinación. Unida fatalmente durante toda su vida al mísero destino de aquella familia
y partícipe de las vicisitudes de ésta, jamás se quejó ni se la oyó protestar de su malhadada suerte. Considerábase una gran artista malograda en flor, por falta de ambiente, y al verse perdida para el arte, la tristeza de esta situación ahogaba todas las demás tristezas. Hay que decir aquí que Milagros había nacido con excelentes dotes de cantante de ópera. A los 25 años tenía una voz preciosísima, regular escuela y loca afición a la música. Pero la fatalidad no le permitió nunca lanzarse a la verdadera vida de artista. Amores desgraciados, cuestiones de familia aplazaron de día en día la deseada presentación al público, y cuando los obstáculos desaparecieron, ya Milagros no estaba para fiestas. Había perdido la voz. Ni ella misma se dio cuenta de la suave gradación por donde sus esperanzas de artista vinieron a parar en la precaria situación en que se nos aparece. Por donde el soñado escenario y los triunfos del arte se convirtieron en la cocina de Villamil, sin provisiones. Cuando pensaba ella en el contraste duro entre sus esperanzas y su destino, no acertaba a medir los escalones de aquel lento descender desde las cumbres de la poesía a los sótanos de la vulgaridad. Milagros tenía un tipo fino, delicado, propio para los papeles de Margarita, de Dinora, de Gilda, de la Traviata, y voz aguda de soprano. Todo esto se convirtió en hojarasca, sin que nunca llegara a ser admiración del público. Solo una vez cantó en el Real la parte de Adalgisa, por condescendencia de la empresa, como alumna del conservatorio. Estuvo muy feliz, y los periódicos le auguraron un porvenir brillante. En el Liceo Jover, ante un público invitado y poco exigente, cantó Safo y los Capuletos de Bellini con el tercer acto de Baccae. Entonces se trató de que fuera a Italia, pero se atravesó una pasión, la esperanza de un gran partido para casarse, enredándose mucho el asunto entre el novio y la familia. Pasó tiempo y la cantatriz hubo de malograrse, pues ni fue a Italia, ni se contrató en el Real, ni se casó. Doña Pura y Milagros eran hijas de un médico militar, de apellido Escobios, y sobrinas del músico mayor del Inmemorial del Rey. Su madre era Muñoz, y tenían ellas pretensiones de parentesco con el marqués de Casa Muñoz. Por cierto que cuando trataron de que Milagros fuera cantante de ópera, se pensó en italianizarle el apellido, llamándola la Scobini, pero como la carrera artística se malogró en ciernes, el mote italiano no llegó nunca a verse en los carteles. Antes de que la vida de la señorita de Escobios se truncara, tuvo una época de fugaz éxito y brillo en una capital de provincia de tercera clase, a donde fue con su hermana, esposa de Villamil. Este era jefe económico, y su familia intimó, como era natural, con la de los gobernadores civil y militar, que daban reuniones a que asistía lo más granadito del pueblo. Milagros, cantando en los conciertos de la brigadiera, enloquecía y electrizaba. Salíanle novios por docenas y envidias de mujeres que la inquietaban en medio de sus triunfos. Un joven de la localidad, poeta y periodista, se enamoró frenéticamente de ella. Era el mismo que en la reseña de los Araos llamaba a Doña Pura, con exaltado estilo, figura arrancada a un cuadro de Fra Angélico. A Milagros la ensalzaba en términos tan hiperbólicos que causaban risa, y aún recuerdan los naturales algunas frases describiendo a la joven en el momento de presentarse en el salón, de acercarse al piano para cantar, y en el acto mismo del cantorrio, es la pudorosa Ofelia llorando sus amores marchitos y cantando con gorjeo celestial la endecha de la muerte.
Y cosa extraña, el mismo que escribía estas cosas en la segunda plana del periódico tenía la misión, y por eso cobraba, de hacer la revista comercial en la primera. Suya era también esta endecha, harinas. Toda la semana acusa marcada calma en este polvo. Solo han salido para el canal 1,200 sacos que se hicieron a 22 y 3 cuartillos. No hay compradores, y ayer se ofrecían 2,000 sacos a 22,5 sin que nadie se animara. Al día siguiente, vuelta otra vez con la pudorosa Ofelia, el ángel que nos traía a la tierra las celestiales melodías. Ya se comprende que esto no podía acabar en bien. En efecto, mi hombre, inflamándose y desvariando cada día más con su amor no correspondido, llegó a ponerse tan malo, pero tan malo, que un día se tiró de cabeza en la presa de una fábrica de harina. Y por pronto que acudieron en su auxilio, cuando le sacaron, era cadáver. Poco después de este desagradable suceso, que impresionó mucho a Milagros, ésta volvió a Madrid. Verificóse entonces el debut en el Real, luego las funciones en el Liceo Jover, y todo lo demás que brevemente referido queda. Echemos sobre aquellos tristes sucesos un montón de años tristes, de rápido envejecimiento y decadencia, y nos encontramos a la pudorosa Ofelia en la cocina de Villamil, con la lumbre encendida y sin saber qué poner en ella. De un cuartucho obscuro que en el pasillo interior había, salió Abelarda restregándose los ojos, desgreñada, arrastrando la cola sucia de una bata mayor que ella, la cual fue usada por su madre en tiempos más felices, y se dirigió también a la cocina, a punto que salía de ella Villamil para ir a despertar y vestir al nieto. Abelarda preguntó a su tía si venía el panadero, a lo que Milagros no supo qué responder, por no poder ella formar juicio acerca de problema tan grave sin oír antes a su hermana. «Haz que tu madre se levante pronto», le dijo consternada. «A ver qué determina». Poco después de esto, oyóse fuerte carraspeo allá en la alcoba de la sala, donde Pura dormía. Por la puertecilla que dicha alcoba tenía al recibimiento, frente al despacho, apareció la señora de la casa, radiante de displicencia, embutido el cuerpo en una americana vieja de Villamil, el pelo en sortijas, el hocico amoratado del agua fría con que acababa de lavarse, una toquilla rota cruzada sobre el pecho, en los pies voluminosas zapatillas. ¿Qué? ¿No os podéis desenvolver sin mí? Estáis las dos atontadas. Pues no es para tanto. ¿Habéis hecho el chocolate del niño? Milagros salió de la cocina con la jícara, mientras Abelarda sentaba al pequeñuelo y le colgaba del pescuezo la servilleta. Villamil fue a su despacho, y a poco salió con el tintero en la mano, diciendo: «No hay tinta, y hoy tengo que escribir más de 40 cartas. Mira, Luisín, en cuanto acabes, te vas abajo y le dices al amigo Mendizábal que me haga el favor de un poquito de tinta». «Yo iré», dijo Abelarda, cogiendo el tintero y bajando en la misma facha en que estaba. Las dos hermanas, en tanto, cuchicheaban en la cocina. ¿Sobre qué? Es presumible que fuera sobre la imposibilidad de dar de comer a la familia con un huevo, pan duro y algunos restos de carne que no bastaban para el gato. Pura fruncía las cejas y hacía con los labios un mohín muy extraño, juntándolo con la nariz que parecía alargarse. La pudorosa Ofelia repetía este signo de perplejidad, resultando las dos tan semejantes que parecían una misma. De sus meditaciones las distrajo Villamil, el cual apareció en la cocina diciendo que tenía que ir al ministerio y necesitaba una camisa limpia. «Todo sea por Dios»,
exclamó Pura con desaliento. La única camisa lavada está en tan mal estado que necesita un recorrido general. Pero Abelarda se comprometió a tenerla lista para el mediodía, y además planchada siempre que hubiera lumbre. También hizo don Ramón a su hija sentidas observaciones sobre ciertos flecos y desgarraduras que ostentaba la solapa de su gabán, rogándola que pasara por allí sus hábiles agujas. La joven le tranquilizó, y el buen hombre metióse en su despacho. El conciliábulo que las miaus tenían en la cocina terminó con un repentino sobresalto de Pura, que corrió a su alcoba para vestirse y largarse a la calle. Había estallado una idea inmensa en aquel cerebro cargado de pólvora, como si en él penetrase una chispa del fulminante que de los ojos brotara. Enciende bien la lumbre y pon agua en los pucheros, dijo a su hermana al salir, y se escabulló fuera con diligencia y velocidad de ardilla. Al ver esta determinación, Abelarda y Milagros, que conocían bien a la directora de la familia, se tranquilizaron respecto al problema de subsistencias de aquel día, y se pusieron a cantar, la una en la cocina, la otra desde su cuarto, el dúo de Norma, In mia mano al fin tu sei. Capítulo 7. A eso de las 11 entró doña Pura bastante sofocada, seguida de un muchacho recadista de la plazuela de los mostenses, el cual venía echando los bofes con el peso de una cesta llena de víveres. Milagros, que a la puerta salió, hízose multitud de cruces de hombro a hombro y de la frente a la cintura. Había visto a su hermana salir avante en ocasiones muy difíciles con su enérgica iniciativa, pero el golpe maestro de aquella mañana le parecía superior a cuanto de mujer tan dispuesta se podía esperar. Examinando rápidamente el cesto, vio diferentes especies de comestibles, vegetales y animales, todo muy bueno, y más adecuado a la mesa de un director general que a la de un mísero pretendiente. Pero doña Pura las hacía así, las bromas, o pesadas, o no darlas. Para mayor asombro, Milagros vio en manos de su hermana el portamonedas casi reventado de puro lleno. Hija, le dijo la señora de la casa, secreteándose con ella en el recibimiento después que despidió al mandadero, no he tenido más remedio que dirigirme a Carolina la Antigua, la de pez. He pasado una vergüenza horrible. Hube de cerrar los ojos y lanzarme como quien se tira al agua. ¡Ay, qué trago! Le pinté nuestra situación de una manera tal que la hice llorar. Es muy buena. Me dio 10 duros, que prometí devolverle pronto. Y lo haré, sí, lo haré, porque de esta hecha le colocan. Es imposible que dejen de meterle en la combinación. Yo tengo ahora una confianza absoluta. En fin, lleva esto para adentro. Voy allá enseguida. ¿Está el agua cociendo? Entró en el despacho para decir a su marido que por aquel día estaba salvada la tremenda crisis, sin añadir cómo ni cómo no. Algo debieron hablar también de las probabilidades de colocación, pues se oyó desde fuera la voz iracunda de Villamil gritando: «No me vengas a mí con optimismos de engañifa. Te digo y te redigo que no entraré en la combinación. No tengo ninguna esperanza, pero ninguna. ¿Me lo puedes creer? Tú, con esas ilusiones tontas y esa manía de verlo todo color de rosa, me haces un daño horrible, porque viene luego el trancazo de la realidad y todo se vuelve negro». Tan empapado estaba el santo varón en sus cavilaciones pesimistas que cuando le llamaron al comedor y le pusieron delante un lucido almuerzo, no se le ocurrió inquirir, ni siquiera considerar de dónde habían salido abundancias tan desconformes con su situación económica. Después de almorzar rápidamente, se vistió para salir. Abelarda
le había zurcido las solapas del gabán con increíble perfección, imitando la urdimbre del tejido desgarrado, y dándole en el cuello una soba de bencina, la pieza quedó como si lo hubieran rejuvenecido 5 años. Antes de salir, encargó a Luis la distribución de las cartas que escrito había, indicándole un plan topográfico para hacer el reparto con método y en el menor tiempo posible. No le podían dar al chico faena más de su gusto, porque con ella se le relevaba de asistir a la escuela, y se estaría toda la santísima tarde como un caballero, paseando con su amigo Canelo. Era éste muy listo para conocer dónde había buen trato. Al cuarto segundo subía pocas veces, sin duda por no serle simpática la pobreza que allí reinaba comúnmente. Pero con finísimo instinto se enteraba de los extraordinarios de la casa, tanto más espléndidos cuanto mayor era la escasez de los días normales. Estuviera el can de centinela en la portería o en el interior de la casa, o bien durmiendo bajo la mesa del memorialista, no se le escapaba el hecho de que entraran provisiones para los de Villamil. ¿Cómo lo averiguaba? Nadie puede saberlo. Pero es lo cierto que el más astuto vigilante de consumos no tendría nada que enseñarle. Por supuesto, la aplicación práctica de sus estudios era subir a la casa abundante y estarse allí todo un día, y a veces 2, pero en cuanto le daba en la nariz olor de quema, decía «hasta otra», y ya no le veían más el pelo. Aquel día subió poco después de ver entrar a doña Pura con el mandadero, y como las 3 miaus eran siempre muy buenas con él y le daban golosinas, a Cadalcito le costó trabajo llevárselo a su excursión por las calles. Canelo salió de mala gana, por cumplir un deber social, y porque no dijeran. Las 3 miaus estuvieron aquella tarde muy animadas. Tenían el don felicísimo de vivir siempre en la hora presente y de no pensar en el día de mañana. Es una hechura espiritual como otras cualquiera, y una filosofía práctica que por más que digan, no ha caído en descrédito, aunque se ha despotricado mucho contra ella. Pura y Milagros estaban en la cocina, preparando la comida, que debía ser buena, copiosa y dispuesta con todos los sacramentos, como desquite de los estómagos desconsolados. Sin cesar en el trabajo, la una espumando pucheros o disponiendo un frito, la otra machacando en el almírez al ritmo de un andante con espressione o de un allegro con brío, charlaban sobre la probable o más bien segura colocación del jefe de la familia. Pura habló de pagar todas las deudas y de traer a casa los diversos objetos útiles que andaban por esos mundos de Dios en los cautiverios de la usura. Abelarda estaba en el comedor con su caja de costura delante, arreglando sobre el maniquí un vestidillo color de pasa. No llamaba la atención por bonita ni por fea, y en un certamen de caras insignificantes se habría llevado el premio de honor. El cutis era malo, los ojos obscuros, el conjunto bastante parecido a su madre y tía, formando con ellas cierta armonía, de la cual se derivaba el mote que les pusieron. Quiero decir que si, considerada aisladamente, la similitud del cariz de la joven con el morro de un gato no era muy marcada. Al juntarse con las otras 2, parecía tomar de ellas ciertos rasgos fisionómicos que venían a ser como un sello de raza o familia, y entonces resultaban en el grupo las 3 bocas chiquititas y relamidas, la unión entre el pico de la nariz y la boca por una raya indefinible, los ojos redondos y vivos, y la efusión característica del cabello, que era como si las 3 hubieran estado rodando por el suelo en persecución de una bola de papel o de un ovillo. Aquella tarde todo fue dichas, porque entraron visitas, lo que a Pura agradaba mucho.
Dejó rápidamente los menesteres culinarios para echarse una bata y componerse el pelo, y entró satisfecha en la sala. Eran los visitantes Federico Ruiz y su esposa Pepita Ballester. El insigne pensador estaba también sin empleo, pasando una crujía espantosa, de la cual había más señales en su ropa que en la de su mujer, pero llevaba con tranquilidad su cesantía. Mejor dicho, tan optimista era su temperamento que la llevaba hasta con cierto gozo. Siempre era el mismo hombre, el métome en todo infatigable, fraguando planes de bullanguería literaria y científica, premeditando veladas o centenarios de celebridades, discurriendo algún género de ocupación que a ningún nacido se le hubiera pasado por el magín. Aquel bendito hacía pensar que hay una milicia nacional en las letras. Escribía artículos sobre lo que debe hacerse para que prospere la agricultura, sobre las ventajas de la cremación de los cadáveres, o bien reseñando puntualmente lo que pasó en la Edad de Piedra, que es, como si dijéramos, hablar de ayer por la mañana. Su situación económica era bastante precaria, pues vivía de la pluma. De higos a brevas, lograba que en Fomento le tomasen cierto número de ejemplares de ediciones viejas y de libros tan maulas como El comunismo ante la razón, o El servicio de los incendios en todas las naciones de Europa, o La reseña pintoresca de los castillos. Pero tenía en su alma caudal tan pingüe de consuelo que no necesitaba la resignación cristiana para conformarse con su desdicha. El estar satisfecho venía a ser en él una cuestión de amor propio, y por no dar su brazo a torcer, se encariñaba, a fuerza de imaginación, con la idea de la pobreza, llegando hasta el absurdo de pensar que la mayor delicia del mundo es no tener un real ni de dónde sacarlo. Buscarse la vida, salir por la mañana discurriendo a qué editor de revista enferma o periódico moribundo llevar el artículo hecho la noche anterior, constituía una serie de emociones que no pueden saborear los ricos. Trabajaba como un negro, eso sí, y el tostado era un niño de teta al lado de él en el correr de la pluma. Verdaderamente, ganarse así el cocido tenía mucho de placer, casi de voluptuosidad, y el cocido no le había faltado nunca. Su mujer era una alhaja y le ayudaba a sortear aquella situación, pero la eficaz providencia suya era su carácter, aquella predisposición optimista, aquel procedimiento ideal para convertir los males en bienes y la escasez adusta en risueña abundancia. Habiendo conformidad, no hay penas. La pobreza es el principio de la sabiduría, y no ha de buscarse la felicidad en las clases privilegiadas. El pensador recordaba la comedia de Eguilaz, en la cual el protagonista, para ponderar lo divertido que es ser pobre, dice con mucho calor: «Yo tenía 5 duros el día que me casé». Y recordaba también que la cazuela se venía abajo con el estruendo de los aplausos y las patadas de entusiasmo, prueba de lo popular que es en esta raza la escasez del dinero. También Ruiz había hecho en sus tiempos una comedia en que se probaba que para ser honrado y justo es indispensable andar con los codos de fuera, y que todos los ricos acaban siempre malamente. Por supuesto, a pesar de esta idealidad con que sabía durar el cobre de sus crisis económicas, pasando la calderilla por oro, Ruiz no cedía en sus pretensiones de ser nuevamente colocado. No dejaba vivir al ministro de Fomento, y las direcciones de Instrucción Pública y de Agricultura se echaban a temblar en cuanto él traspasaba la mampara. A falta de empleo, pretendía una comisioncita para estudiar cualquier cosa. Lo mismo le daba la legislación de propiedad literaria en todos los países que los depósitos de sementales en España.